Cuando termine de pagar todo, la sacamos de la casa. Esa frase la escuché claramente desde la cocina, segundos después de haber regresado antes de lo habitual, y en ese instante supe que mi vida no era lo que creía. Me quedé inmóvil, con la mano aún en la bolsa, escuchando cómo hablaban de mi dinero, de la casa y de mí misma como si no fuera una persona, sino un plan ya resuelto. Las risas sonaban seguras, cómodas, como las de quien cree tener el control absoluto, mientras enumeraban gastos que yo había cubierto durante años y decisiones tomadas sin preguntarme nada. Ahí entendí que sostenerlos tanto tiempo no me había dado un lugar, me había vuelto invisible. El impulso de entrar y enfrentarlos apareció, pero lo contuve. Permanecí en silencio, grabando cada palabra, aceptando una verdad que dolía más por lo clara que por lo cruel. No lloré, no hice ruido, no interrumpí. Esa noche me acosté junto a él sin decir nada, mientras dormía tranquilo, convencido de que yo no sabía nada. La casa estaba en calma, pero mi mente no. Con los ojos abiertos, tomé una decisión definitiva. Al amanecer hice una sola llamada. Desde ese momento, el final ya estaba escrito, solo que ellos aún no lo sabían. Durante los días siguientes todo siguió como siempre, o al menos eso creyeron. La rutina continuó sin cambios visibles, las conversaciones se llenaron de confianza y las sonrisas aparecieron con una naturalidad que ahora entiendo como arrogancia. Caminaban por la casa como si ya fuera completamente suya, haciendo planes en voz alta, hablando de gastos futuros y decisiones importantes sin mirarme siquiera, seguros de que nada podía salirles mal. En la mesa se escuchaban comentarios cargados de burla disfrazada de broma. Decían que pronto todo estaría más fácil, que al fin podrían respirar tranquilos, que los sacrificios habían valido la pena. Yo permanecía en silencio, escuchando cómo celebraban una victoria que aún no existía, convencidos de que el control seguía en sus manos porque mi actitud no había cambiado. La calma aparente los volvió descuidados. Dejaron de cuidar las palabras, de medir gestos, de fingir agradecimiento. Comenzaron a hablar frente a mí como si ya no importara lo que pensara, como si mi presencia fuera solo parte del paisaje. Cada risa, cada comentario, reforzaba la idea de que se sentían intocables. En algún punto noté una pregunta flotando en el ambiente, aunque nadie se atrevía a decirla en voz alta. Se preguntaban por qué no reclamaba, por qué no hacía preguntas, por qué aceptaba todo con esa tranquilidad que empezaba a incomodar. La duda aparecía solo por segundos y desaparecía rápido, reemplazada por la seguridad de que yo no tenía opciones. Creían conocerme. Pensaban que el cansancio me había vuelto débil, que los años de cargar con todo me habían quitado fuerza, que mi silencio era resignación. Interpretaron mi calma como rendición y mi distancia como miedo. Esa lectura equivocada les dio aún más confianza. Mientras tanto, seguían haciendo cuentas que no les correspondían, prometiéndose cosas que nunca les pertenecieron y hablando de un futuro en el que yo ya no tenía lugar. Cada palabra confirmaba que no sospechaban nada, que la llamada que hice al amanecer no había dejado ninguna huella visible. Por las noches, el ambiente se llenaba de una tranquilidad peligrosa. Dormían con la certeza de haber ganado, con la sensación de estar un paso adelante, sin notar que esa ventaja solo existía en su imaginación. Yo los observaba, escuchaba, aprendía, dejando que creyeran en su propia historia. Esa fue su mayor equivocación. Pensar que el silencio significaba derrota, cuando en realidad era preparación. Todo comenzó a moverse sin que nadie lo notara el día en que dejaron unos papeles sobre la mesa, como si fueran simples recibos sin importancia. No los escondieron, no los cuidaron, porque estaban convencidos de que yo no revisaba nada, de que después de tantos años pagando cuentas ya no me interesaba entender números ni documentos. Ese descuido fue la primera grieta. Mientras hablaban en otra habitación, tomé los papeles con calma y los leí despacio, no porque dudara de lo que veía, sino porque necesitaba confirmar que la confianza los había vuelto imprudentes. Ahí apareció algo que no cuadraba, una firma incompleta, un nombre mal escrito, una fecha que no correspondía. Detalles pequeños, pero suficientes para despertar una certeza que llevaba días formándose. No reaccioné en ese momento. Volví a dejar todo en su lugar, exactamente como estaba, y regresé a mis cosas con el mismo gesto de siempre. Nadie sospechó nada. La conversación continuó normal,
llena de planes y comentarios seguros, como si el futuro ya estuviera cerrado y yo fuera solo un trámite pendiente. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, busqué entre mis propios documentos, aquellos que había guardado por costumbre, por orden, sin imaginar que un día serían clave. Contratos antiguos, comprobantes de pago, mensajes guardados por años, todo empezó a tomar un sentido distinto. No era un descubrimiento repentino, era un rompecabezas que por fin mostraba su forma real. Al día siguiente confirmé algo más. Una llamada corta, una pregunta directa, una respuesta que llegó sin rodeos. Lo que sospechaba no solo era posible, era completamente real y, sobre todo, legal. No había errores de interpretación ni espacios para dudas. Ellos no lo sabían todavía, pero el escenario ya no estaba a su favor. La rutina siguió igual. Desayunos tranquilos, comentarios ligeros, risas confiadas. Desde afuera, nada había cambiado. Desde adentro, todo estaba en marcha. Cada gesto que antes dolía ahora servía como confirmación de que el plan avanzaba sin interferencias. En algún momento noté pequeñas señales de incomodidad. Miradas rápidas, silencios breves, una pregunta lanzada al aire sin respuesta. Algo empezaba a sentirse raro, aunque no podían identificar qué. La seguridad absoluta comenzaba a resquebrajarse, pero el orgullo no les permitió detenerse. Yo seguí igual. Mismo tono, misma actitud, misma distancia. Dejé que la duda creciera sola, sin empujarla, sin explicaciones. Sabía que el verdadero golpe no vendría de una discusión ni de una confesión, sino de hechos que no podrían negar. Para entonces ya entendía algo fundamental. El control nunca había estado donde ellos creían. Solo hacía falta el momento correcto para demostrarlo. Y ese momento estaba cada vez más cerca. El primer golpe no llegó con gritos ni discusiones, llegó disfrazado de rutina. Una mañana cualquiera, mientras organizaban papeles y hablaban de pagos pendientes, noté cómo una frase se repetía más de lo normal, siempre dicha con seguridad, como si fuera un hecho incuestionable. Decían que todo estaba a su nombre, que no había forma de cambiar nada, que el esfuerzo de tantos años por fin les pertenecía. Esa confianza fue justo lo que los llevó al error. Horas después, uno de ellos entró a la casa con el rostro tenso, intentando fingir normalidad. Dejó una carpeta sobre la mesa y evitó mirarme. El silencio se volvió pesado, incómodo, distinto al de otros días. Algo había cambiado, aunque todavía no se atrevían a decirlo en voz alta. Cuando por fin hablaron, lo hicieron con frases confusas, medias verdades y preguntas mal formuladas. Preguntaban si recordaba ciertos documentos, si alguna vez había firmado algo específico, si conservaba papeles antiguos. No buscaban información, buscaban confirmar un miedo que apenas empezaba a tomar forma. Ahí entendieron que algo importante no estaba donde creían. Un contrato no coincidía, una propiedad no figuraba como esperaban, un acuerdo que daban por cerrado nunca les había pertenecido realmente. Todo estaba respaldado, todo era verificable, todo seguía un camino legal que no podían alterar. La desesperación comenzó a filtrarse en gestos pequeños. Manos inquietas, miradas perdidas, conversaciones a media voz en habitaciones cerradas. El tono seguro desapareció y fue reemplazado por una urgencia mal disimulada. Por primera vez, la posibilidad de haber perdido el control se volvió real. Intentaron convencerse de que era un error administrativo, un retraso, algo sin importancia que se resolvería rápido. Pero cada llamada confirmaba lo mismo. Nada estaba mal hecho. Nada se había movido por accidente. Todo había sido establecido con anticipación. En ese momento comprendieron algo que los descolocó por completo. Yo sabía más de lo que pensaban desde mucho antes. No había improvisación ni reacción impulsiva. Las decisiones ya estaban tomadas cuando aún celebraban su supuesta victoria. El ambiente en la casa se volvió pesado. Nadie hablaba claro, nadie dormía tranquilo. La seguridad se transformó en miedo silencioso. Las risas desaparecieron y los planes dejaron de mencionarse. El futuro que habían dibujado empezó a borrarse frente a ellos. Yo observaba todo con calma. No necesitaba decir nada. La verdad comenzaba a mostrarse sola, documento por documento, respuesta tras respuesta.
La sensación de control que creyeron tener durante años se desmoronaba lentamente, y lo peor para ellos era saber que no había forma de revertirlo. Ese fue el momento exacto en que entendieron que el juego había cambiado, aunque todavía no sabían qué tan lejos llegaría. La caída ya había empezado, y no había manera de detenerla. El día que todo se volvió irreversible no hubo discusiones previas ni advertencias claras. La mañana comenzó como cualquier otra, con movimientos lentos y silencios largos, hasta que el sonido del timbre rompió la tensión acumulada. No fue insistente ni agresivo, fue firme, seguro, como quien sabe exactamente a qué viene. Al abrir la puerta, apareció una persona con documentos en la mano y una actitud completamente neutral. No levantó la voz, no explicó de más, solo preguntó por los nombres correctos y confirmó la dirección. En ese instante sentí como el aire cambiaba dentro de la casa. La autoridad ya estaba ahí y no había forma de evitarla. Los papeles se colocaron sobre la mesa con cuidado, uno por uno, mientras se explicaba la situación con palabras claras y sin emociones. Deuda registrada, proceso iniciado, revisión de bienes y un plazo corto para responder. Nada sonaba a amenaza, todo era información concreta, respaldada y definitiva. Las reacciones no se hicieron esperar. Confusión primero, luego incredulidad, después una urgencia mal disimulada. Preguntaron si había algún error, si podían resolverlo después, si existía otra opción. La respuesta fue siempre la misma, tranquila y firme, todo estaba en regla y el procedimiento seguía su curso. La casa, que durante años había sido escenario de risas confiadas, se llenó de pasos apresurados y voces entrecortadas. Buscaban documentos, revisaban cajones, hablaban por teléfono sin obtener soluciones. Cada intento por ganar tiempo chocaba con la misma pared legal. El plazo era claro. Horas, no días. Tiempo suficiente para entender la gravedad, pero insuficiente para escapar. La autoridad no discutía ni negociaba, solo cumplía con lo establecido. Esa certeza fue lo que terminó de quebrar la calma falsa que aún intentaban sostener. Desde mi lugar, observaba todo sin intervenir. No hacía falta explicar nada todavía. La situación hablaba por sí sola. Cada palabra oficial confirmaba que el control ya no estaba en sus manos, que las decisiones tomadas en silencio ahora se ejecutaban frente a ellos. La desesperación comenzó a notarse sin filtros. Rostros pálidos, manos temblorosas, llamadas sin respuesta. Por primera vez entendieron que no se trataba de una discusión familiar ni de un malentendido, sino de un proceso que no podían detener. Cuando la autoridad anunció el siguiente paso, el silencio fue absoluto. No había más preguntas ni argumentos. Solo quedó claro que el tiempo se había acabado y que lo que venía después no tendría marcha atrás. Ese fue el momento exacto en que comprendieron que la caída no solo era real, sino inmediata. Y todavía faltaba escuchar la verdad completa. No fue necesario alzar la voz ni exigir atención. La verdad salió con calma, en el momento exacto en que el caos ya no podía ocultarse. Mientras revisaban papeles y hablaban todos al mismo tiempo, pedí que escucharan, no como súplica, sino como aviso. El silencio llegó poco a poco, más por cansancio que por respeto. Comencé desde el principio, sin adornos, recordando los años en que sostuve cada gasto, cada deuda y cada urgencia sin recibir nada a cambio. Hablé de jornadas largas, de sacrificios normales que se volvieron rutina, de cómo la responsabilidad pasó de ser compartida a recaer solo en mí. No fue un reclamo emocional, fue un recuento de hechos. Expliqué que el silencio nunca fue ignorancia ni miedo, sino observación. Cada comentario escuchado a escondidas, cada plan hecho sin consultarme, cada decisión tomada como si yo no contara fue quedando registrada. No hubo prisa, porque el tiempo siempre estuvo de mi lado. La llamada que hice aquella mañana no fue impulsiva. Fue el resultado de meses de ordenar documentos, revisar contratos y entender exactamente dónde estaba parada. Cada paso se dio con asesoría, con respaldo legal y con paciencia. Nada se improvisó. Nada quedó al azar. Mientras hablaba, las miradas se fueron apagando. La incredulidad dio paso al miedo cuando comprendieron que todo lo que estaba ocurriendo no era consecuencia de un error reciente, sino de un plan preparado con anticipación. La autoridad no apareció por casualidad, ni los documentos surgieron de la nada.
Dejé claro que no buscaba venganza ni aplausos. Buscaba justicia. Después de años de cargar con todo, había decidido proteger lo que me pertenecía. Las reglas siempre fueron las mismas, solo que ahora se estaban cumpliendo. Confirmé algo que les resultó imposible de aceptar. Todo lo que estaba pasando era completamente legal. No había engaños ni trampas ocultas. Cada firma, cada registro y cada proceso existían mucho antes de que ellos celebraran su falsa victoria. La frase final no fue dura, pero sí definitiva. Todo había sido planeado desde el momento en que entendí que nunca me verían como igual. El control no se perdió ese día, simplemente cambió de manos mucho tiempo atrás. Al terminar, nadie respondió. No porque no tuvieran palabras, sino porque ya no servían de nada. La verdad había quedado expuesta, clara y sin espacio para discusión. Y aunque el miedo se reflejaba en sus rostros, lo más devastador fue comprender que no quedaba nada por negociar. Después de escuchar la verdad, el intento de resistirse fue inmediato, casi automático. Las manos empezaron a moverse sin rumbo, los teléfonos aparecieron sobre la mesa y las llamadas se hicieron una tras otra, con voces cada vez más desesperadas. Buscaban a alguien que pudiera arreglarlo todo con una frase, un contacto o una promesa, sin aceptar que ya no había marcha atrás. La primera respuesta llegó rápido y fue la peor. Ningún abogado podía hacer nada en ese momento. Los procesos estaban en curso, los plazos vencidos y los documentos en orden. No existía recurso urgente ni solución milagrosa. Lo que durante años parecía firme ahora se deshacía con cada palabra escuchada al otro lado de la línea. La negación apareció como último refugio. Dijeron que debía haber un error, que alguien se había equivocado, que seguramente se trataba de una confusión temporal. Revisaron los papeles una y otra vez, buscando una cláusula salvadora que nunca existió. Cada hoja confirmaba lo mismo, todo estaba correctamente establecido. El miedo empezó a dominar el ambiente. Las voces se quebraron, los pasos se volvieron torpes y las miradas evitaron encontrarse. El futuro, que antes se mencionaba con seguridad, desapareció de las conversaciones. Nadie hablaba de planes, solo de problemas inmediatos y de cómo sobrevivir a las próximas horas. Intentaron negociar entre ellos, repartir culpas, recordar favores antiguos que ya no tenían valor. Las discusiones subieron de tono, no por coraje, sino por desesperación. Cada reproche dejaba claro que la unión que presumían solo existía mientras todo parecía fácil. Un especialista confirmó lo inevitable con palabras simples y directas. No había salida legal. No había tiempo para corregir nada y no había forma de recuperar lo perdido. La explicación fue breve, sin dramatismo, pero suficiente para derrumbar cualquier esperanza restante. La casa se llenó de un silencio distinto, pesado, definitivo. Ya no era tensión, era vacío. Las risas del pasado parecían ajenas, como si pertenecieran a otra vida. El lugar que creyeron seguro se transformó en recordatorio constante de todo lo que estaban a punto de perder. Desde mi posición, observé cómo el control se les escapaba por completo. No había satisfacción exagerada ni celebración. Solo una certeza tranquila. El proceso seguía su curso y nada de lo que hicieran podía detenerlo. El pánico real apareció cuando entendieron que no se trataba solo de dinero, sino de perder el espacio, la estabilidad y la identidad que habían construido a costa mía. Ya no era una amenaza futura, era una realidad inmediata. En ese punto, la caída fue total. No quedaban llamadas por hacer ni argumentos por presentar. El desmoronamiento era completo, visible y definitivo. Y lo peor para ellos era saber que lo que venía después sería aún más difícil de enfrentar. La consecuencia dejó de ser una idea abstracta en el momento en que comenzaron a ejecutar lo que ya estaba decidido. No hubo discusiones ni escenas exageradas, solo instrucciones claras y movimientos precisos. La autoridad regresó con una lista en mano y una actitud completamente impersonal, como quien cumple un procedimiento más sin involucrarse emocionalmente. Cada objeto señalado marcaba una pérdida concreta. Muebles, documentos, equipos, todo fue revisado con cuidado, anotado y separado. Lo que durante años consideraron propio ahora pasaba por un proceso de verificación que no dejaba espacio para reclamos. El sonido de los papeles,
Las marcas en la lista y los pasos firmes llenaron la casa de una realidad imposible de ignorar. El impacto no vino solo por lo material, sino por la forma en que todo ocurrió frente a ellos. No hubo privilegios ni excepciones. Cada cosa debía entregarse, cada área debía revisarse, cada indicación debía cumplirse. La humillación no necesitó gritos, bastó con la certeza de que ya no tenían control sobre nada. Intentaron salvar lo poco que podían, hacer preguntas tardías, pedir tiempo adicional. La respuesta fue siempre la misma, breve y firme. El plazo había terminado y el procedimiento seguía adelante. La sensación de urgencia se mezcló con vergüenza cuando entendieron que incluso los espacios más íntimos estaban siendo inspeccionados. La casa comenzó a vaciarse poco a poco. No de personas todavía, sino de seguridad. Cada objeto retirado era un recordatorio de que el lugar que creyeron suyo ya no les pertenecía. Las paredes parecían más frías, los cuartos más pequeños, el silencio más pesado. En algún punto, uno de ellos intentó discutir, elevar la voz, reclamar un derecho que nunca existió. La autoridad respondió con calma, mostrando documentos, fechas y firmas. Todo estaba respaldado. No había discusión posible. La escena terminó tan rápido como empezó, dejando solo frustración. La parte más dura llegó cuando quedó claro que debían abandonar ciertas áreas, dejar llaves, cerrar puertas que ya no volverían a abrir. Ese gesto simple, casi cotidiano, fue el golpe final. Entregar un espacio duele más que perder dinero, porque significa perder identidad. Observé cada movimiento sin intervenir. No había necesidad de palabras ni explicaciones. La derrota ya no era emocional ni legal, era física, visible y concreta. Cada paso hacia la salida hacía más evidente que no habría regreso. Cuando el proceso terminó, la casa ya no se sentía igual. Lo que antes era territorio seguro se había transformado en un lugar ajeno. La humillación no fue pública, pero fue profunda, porque ocurrió donde más confiados se sentían. Ese fue el momento en que comprendieron que todo lo que creyeron permanente había desaparecido. Y aún quedaba enfrentar el exterior, sin refugio y sin respuestas. El final no llegó con gritos ni escenas dramáticas, llegó en silencio, cuando cruzaron la puerta con pocas cosas en las manos y ninguna certeza por delante. Afuera, la calle seguía igual, los coches pasaban, la gente caminaba sin saber lo que acababa de ocurrir, como si el mundo no tuviera la menor intención de detenerse por ellos. El contraste fue brutal. Dentro habían perdido todo y afuera nadie lo notaba. Las miradas se movían sin rumbo, buscando una respuesta que no existía, mientras el peso de la derrota se hacía más evidente con cada paso. No había plan, no había destino claro, solo la urgencia de irse a cualquier lugar que no fuera ese. El coche se convirtió en refugio improvisado. Las puertas se cerraron con un sonido seco que marcó el final definitivo. El motor encendió y avanzaron sin hablar, sin discutir, sin reproches. Ya no quedaba energía para culpas ni acusaciones. El silencio era lo único que podían sostener. Las luces de la ciudad pasaban una tras otra, indiferentes. Hoteles, calles, anuncios luminosos, todo seguía funcionando como siempre. Esa normalidad fue más dura que cualquier palabra, porque dejaba claro lo insignificantes que se habían vuelto. Nadie los esperaba, nadie los buscaba, nadie preguntaba nada. En algún punto se detuvieron, no por decisión, sino por cansancio. Un lugar barato, impersonal, sin historia ni futuro. Las llaves cambiaron de manos, una habitación pequeña se abrió y el aire se volvió pesado. El espacio no ofrecía consuelo, solo confirmaba que ya no tenían nada propio. Las pocas pertenencias quedaron en un rincón, amontonadas, sin orden. Cada objeto parecía fuera de lugar, como si perteneciera a otra vida. Nadie habló de regresar, nadie mencionó la casa, porque hacerlo habría sido aceptar una realidad que todavía dolía demasiado. Desde lejos, observé cómo el exilio se volvía real. No hizo falta presencia ni palabras. La derrota se había instalado sola, lenta y profunda. Lo que más impactaba no era la pérdida material, sino la ausencia total de opciones. La noche avanzó sin respuestas. Afuera, el ruido normal de la ciudad contrastaba con el vacío que los rodeaba. No quedaba rabia ni coraje, solo una sensación de haber llegado al final de algo que creyeron eterno.
Ahí terminó todo para ellos. Sin testigos, sin aplausos, sin consuelo. El exilio no necesitó castigo adicional, porque la derrota silenciosa era suficiente. Y mientras el mundo seguía su curso, quedó claro que no había camino de regreso. El reencuentro no fue planeado ni buscado, pero ocurrió cuando menos lo esperaban. Nos vimos en un lugar neutro, sin paredes conocidas ni recuerdos compartidos que los protegieran. Llegué distinta, no por la ropa ni por la postura, sino por la calma. Esa tranquilidad fue lo primero que los desarmó. Las miradas bajaron al reconocerme. El orgullo ya no estaba ahí. Las voces salieron débiles, cuidadosas, como si midieran cada palabra para no empeorar una situación que ya parecía irreversible. Intentaron explicar lo ocurrido, hablar de malos entendidos, del estrés, de decisiones apresuradas. Nada sonaba convincente. Pidieron perdón sin fuerza, más por necesidad que por conciencia. Prometieron cambios tardíos, ofrecieron arreglos imposibles, hablaron de familia como si esa palabra aún tuviera peso. Escuché sin interrumpir, no por compasión, sino porque necesitaba que terminaran de entender. Cuando llegó mi turno, hablé despacio y sin dureza. No había rencor en la voz, solo claridad. Expliqué que el problema nunca fue un error puntual, sino años de abuso normalizado, de silencios usados en su favor y de decisiones tomadas como si yo no contara. Recordé que la confianza se pierde una sola vez y que, una vez rota, no se negocia. Dejé claro que no habría marcha atrás. No existía posibilidad de regresar a lo que fue, porque eso ya no me pertenecía. El proceso había terminado y el cierre no dependía de disculpas ni de promesas. Todo lo importante ya estaba decidido. La frase final no buscó herir, pero fue definitiva. Cada quien debía hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Yo ya había pagado suficiente por errores que no me correspondían. Ahora tocaba seguir adelante, sin cargar culpas ajenas. El silencio que siguió fue distinto al de otras veces. No hubo discusión ni intento de réplica. Sabían que no quedaba nada por decir. La esperanza, esa última ilusión, se apagó en ese momento. Me levanté sin prisa y me alejé con la certeza de haber cerrado un ciclo. No miré atrás. No hacía falta. La confrontación no fue un enfrentamiento, fue una confirmación. El poder había cambiado de lugar para siempre. El cierre no necesitó celebración ni palabras grandilocuentes. Llegó en silencio, con una sensación extraña de calma que solo aparece cuando todo termina de verdad. Desde lejos, supe que ya no había nada pendiente, ninguna conversación inconclusa, ningún asunto por resolver. El capítulo se había cerrado por completo. Ellos quedaron atrás, enfrentando una realidad que ya no me correspondía. Sin casa, sin certezas, sin el respaldo que durante años creyeron eterno. El mundo no les debía nada y tampoco les ofrecía consuelo. Cada paso que daban confirmaba que la vida seguía igual para todos, menos para quienes pensaron que podían vivir a costa de alguien más. Yo avancé en dirección contraria. No con prisa, sino con la seguridad de quien recupera su espacio. La nueva etapa no empezó con fuegos artificiales, sino con decisiones simples y firmes. Cambiar cerraduras, ordenar papeles, encender luces que durante mucho tiempo permanecieron apagadas. La casa volvió a sentirse mía. No por los objetos ni por las paredes, sino por la ausencia de miedo. Cada rincón respiraba distinto. El silencio ya no pesaba, acompañaba. La tranquilidad dejó de ser una ilusión y se volvió parte de la rutina. Mientras tanto, afuera, la ciudad seguía su curso. Gente entrando y saliendo de edificios, luces encendiéndose al anochecer, puertas cerrándose al final del día. Esa normalidad fue la imagen final más dura y más justa. Nadie es indispensable cuando subestima a quien lo sostiene. No hubo venganza, solo consecuencia. No hubo gritos, solo hechos. La justicia no siempre llega con ruido, a veces se presenta con documentos, plazos y decisiones tomadas a tiempo. Entenderlo fue parte del aprendizaje. El pasado quedó atrás sin nostalgia. Las lecciones permanecieron claras. El silencio no siempre es debilidad, la paciencia también es una forma de fuerza y quien abusa de la confianza tarde o temprano enfrenta el costo real. La última imagen fue simple. Una luz encendiéndose en un espacio seguro. Una puerta cerrándose con firmeza.
Un futuro que ya no dependía de nadie más. Y si algo queda como mensaje, es esto. Cuando subestimas a quien creías débil, no pierdes de golpe, lo pierdes todo.